Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo increíble el poder estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Ustedes saben que esta semana comienza una semana muy especial para la cristiandad, en la cual recordamos la semana, algunos llaman la Semana Santa, yo prefiero llamarle la Semana de Pasión. Hermanos, ¿podría bajar un poquito, por favor, mi micrófono? Está un poco alto y me hace... Gracias. La Semana de Pasión, en la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida para redimirnos del pecado. Y obviamente este es uno de los eventos más importantes para el cristiano, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre lo sucedido en aquel domingo en que Jesús entró a la ciudad santa de Jerusalén. Y la lectura bíblica hoy precisamente fue en el pasaje que vamos a estar examinando, Mateo 21, 1 al 11. Abréis su Biblia, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y los versos 1 al 11. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Mateo 21, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir ahora en este momento que vayamos juntos al Señor en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos ilumine para poder entender el mensaje de su palabra en esta mañana. Amado Dios, te damos toda la gloria, toda la honra. Y Señor, venimos ante ti no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a la tierra, Señor, vivió una vida perfecta y sin pecado, y dio su vida en la cruz del Calvario para comprarnos, redimirnos del pecado, librarnos, Señor, no solamente de la condenación, sino también del poder del pecado y también del castigo eterno. Señor, te damos gracias por todo ese sacrificio que tú hiciste. Y el día de hoy, Señor, al recordar todo lo sucedido en aquella semana, Padre, ayúdanos a examinar nuestras vidas y a tener, Señor, presente tu amor, tu misericordia, pero también, Señor, tu inmenso sacrificio. El costo, Señor, de nuestra liberación, que fue tu preciosa sangre. Tú pagaste ese precio, Señor, para librarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos vivir de una manera santa, una manera que te glorifique y que exalte tu nombre, Señor. Ponemos toda esta necesidad ante ti y rogamos, Señor, que el día de hoy tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones y prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que tú la apliques a ella y que tú nos transformes y nos moldees a la imagen de tu amado Hijo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén, amén, amén. Ahora, ¿se imaginan cómo sería recibir en esta mañana a un rey en este lugar? Y estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera nunca, bueno, muchos de nosotros, déjenme incluirme, nunca hemos visto un rey de cerca, ¿verdad? No hemos vivido en una monarquía, solamente las personas que han vivido en países donde todavía hay reyes han experimentado algo como esto, ¿verdad? Ahora, lo que vemos aquí en Mateo 21 no es otra cosa que el recibimiento de un rey, el recibimiento de un rey. Eso fue lo que se celebró en Mateo 21, versos 1 al 11. Ahora, un rey diferente a cualquier otro rey que la historia ha conocido. Todos sabemos lo que va acompañado de la palabra rey. Sin embargo, el rey del que se habla en esta historia es un rey diferente. Un rey que no nació en una cuna de oro. Un rey que no vivió en un palacio.
un rey que no usó una corona de oro incrustada de piedras preciosas, un rey que nunca utilizó prendas de vestir lujosas, ni tuvo sirvientes, ni tuvo un ejército a su disposición, y en cuyo recibimiento no hubo pompa ni esplendor, no se extendió una alfombra roja, ni se hizo nada extravagante, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos aquí en Mateo 21, 11, es el recibimiento de un verdadero rey. Un rey, y este evento constituía la inauguración de su reino, la inauguración del reino que este rey venía a instaurar. Déjeme decirle, este recibimiento fue su última aparición pública y fue la única ocasión. Si usted lee los evangelios, los 4 evangelios, se va a dar cuenta que esta fue la única ocasión en que Jesús preparó, permitió y participó en un reconocimiento público. Usualmente Jesús no, en su ministerio, nunca permitió un reconocimiento público. Ahora, en estos versos vamos a ver que Jesús fue recibido como rey por las multitudes. Jesús es recibido como rey por las multitudes. Ahora, ¿qué sucedió durante aquel recibimiento? Bueno, el pasaje nos describe en los detalles del recorrido, nos describe el reclamo y en última instancia el recibimiento del rey. Vamos a ver en primer lugar el recorrido, verso 1. La primera parte comienza diciendo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, su destino final. Jesús iba a Jerusalén con un propósito y era celebrar la Pascua judía. Ahora, no sé si usted sabe esto, pero si usted quiere seguir cronológicamente el ministerio de Jesús, es muy sencillo, simplemente lea las Pascuas. El ministerio de Jesús comenzó cerca de una Pascua y cada uno de sus años de ministerio estuvieron relacionados con una Pascua, y su ministerio precisamente concluyó con una Pascua también. Así que las Pascuas son muy importantes para seguir la cronología de la vida de Jesús, del ministerio público de Jesús. Jesús se dirigía a Jerusalén, ese era su destino final. Y yo quiero que usted entienda que él estaba comprometido y dispuesto a ir a Jerusalén. Ese fue su objetivo, ese fue su plan, ese fue su propósito al hacer este recorrido. Ese fue su destino final, el que él determinó al hacer este recorrido. Aún cuando él sabía qué era lo que le esperaba al llegar a Jerusalén. Fíjense, y esto es lo importante. Jesús sabía que aquel recorrido era su último recorrido en el ministerio terrenal. Si usted lee en Mateo 16, 21 al 22 y después en Mateo 20, 17 al 18, vemos que Jesús le advirtió a sus discípulos qué era lo que iba a acontecer cuando él llegara al final de este recorrido. Vemos que dice en Mateo 20, 17 y 18 en adelante, dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos que al final de este recorrido él iba a ser ejecutado, iba a ser asesinado. Jesús sabía que su recorrido terminaría en la cruz del Calvario. Él sabía que él iba a morir, y el propósito de su viaje a Jerusalén, como dije, era celebrar la Pascua. Recuerden que para los israelitas la Pascua conmemoraba la liberación por medio de la intervención divina cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y la Pascua conmemora el día en que Dios lo sacó a Israel de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés para
introducirlos o llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Así que la Pascua era el acto de redención más grande experimentado por el pueblo de Israel. Ahora, la Pascua no solo recordaba la liberación en sí, sino que recuerden que asociado a la Pascua estaba el Cordero Pascual. ¿Recuerdan esa historia, lo que han leído? El Cordero Pascual. Dios mandó a que por cada familia de 10 personas se sacrificara un cordero y que con la sangre de ese cordero se pintaran los dinteles de las puertas de los hogares de los israelitas, y de esa manera se evitó que el ángel de la muerte matara a los primogénitos de Israel. Así que la Pascua fue un acto redentor, el acto redentor más grande que Dios dio al pueblo del antiguo pacto, al pueblo de Israel, cuando Él lo sacó de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Ahora, cada año, desde aquel entonces, desde que Israel fue sacado de Egipto, cada año Dios instituyó la celebración de la Pascua para rememorar ese evento. Sin embargo, esta Pascua de la que se habla aquí sería una Pascua diferente a todas las demás que Israel había celebrado. Sería diferente a todas las anteriores. Ya no sería igual. Después de 3 años de ministerio, Jesús había despertado el odio de los líderes judíos. Y se acercaba el momento en que Jesús ofrendaría su propia vida como el Cordero Pascual. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista cuando dijo en Juan 1:29, al siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O sea, durante años se había rememorado la Pascua, pero esta Pascua sería diferente. Ya no sería un cordero normal, sería el Cordero de Dios, sería el Hijo de Dios quien daría su vida para redimir a su pueblo. Una Pascua diferente. Jesús daría su cuerpo en la cruz y su sangre como el sacrificio para nuestra liberación, para nuestra redención. Es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo vino a morir. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. ¿Para libertarnos de qué? De la esclavitud del pecado que tenía cautivo a toda la humanidad. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la presencia de Dios. Y el profeta Isaías dijo que todos nosotros nos descarramos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Jehová cargó en Cristo el pecado de su pueblo. Jesús iba a dar su vida. ¿Para qué? Él sería el Cordero Pascual y a través de su sacrificio su pueblo sería libertado de la esclavitud y se le permitiría entrar a la tierra prometida, al reino de Dios. Jesús vino a libertarnos, a redimirnos. ¿De qué? De la esclavitud del pecado que nos tenía cautivos y condenados. Todos nosotros estábamos en pecado y la Biblia dice que en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y cuando se habla de la muerte, en la Biblia se habla de 3 clases de muerte. La muerte espiritual, que es la separación de Dios cuando el hombre pecó. La Biblia dice, Dios dijo, el día que pecares, le dijo a Adán, ciertamente morirás. O sea, y desde ese día, cada persona que nace viva físicamente, pero muerta espiritualmente. La muerte espiritual no es más que la separación que existe entre un pecador y un Dios santo, y es imposible para un pecador reconciliarse o estar ante la presencia de un Dios que es perfectamente santo. La Biblia habla de una segunda muerte, como dice Santiago, que es la muerte física, que es cuando el cuerpo y el alma o el espíritu se desprende y el cuerpo queda sin alma, y entonces el cuerpo va a la tierra, el alma va a la presencia de Dios si es cristiano, o al castigo eterno si no lo es.
Y eso es lo que se refiere a la Biblia con la tercera muerte. Habla de la segunda muerte, que no es más que el eterno castigo que sufrirán todos aquellos que no tienen una relación con Dios a través de Cristo. Ahora, Cristo vino precisamente para liberarnos de la condenación eterna, liberarnos de la pena por el pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y su propósito de ir a Jerusalén fue dar su vida. Yo quiero que te entiendas, muchos intérpretes liberales afirman que Jesús simplemente se dejó llevar por el entusiasmo de la multitud cuando ocurrió este evento y que él se vio atrapado en una trágica red de intrigas religiosas y políticas que lo sorprendieron y que fue por eso que él murió. Sin embargo, Jesús había anunciado a sus discípulos en múltiples ocasiones que él venía a morir. Y no solamente que él venía a morir, sino que ese era su propósito, que él estaba en control de las circunstancias, estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Jesús no estaba desamparado. Jesús no fue asesinado porque él perdió el control, sino que él estaba en control de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y recuerden esto, mucha gente ha acusado a los judíos. Déjenme decirle, aún dentro de la iglesia ha existido en la historia, lamentablemente, un gran antisemitismo. Mucha gente ha acusado a los judíos de ser los culpables solamente por ejecutar a Jesús. Y evidentemente ellos participaron junto con los romanos, pero en última instancia debemos comprender que ni siquiera fueron los judíos o los romanos quienes decidieron la muerte de Jesús. ¿Sabe usted eso? No fueron los judíos ni los romanos quienes decidieron la muerte de Jesús. Veamos lo que testificó el apóstol Pedro en Hechos 2:23. Dice el apóstol Pedro, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, fue Dios el Padre quien decretó en la eternidad pasada que Cristo moriría como el Cordero Pascual para redimir a su pueblo. ¿Me escuchó? Era el consejo de Dios, el plan eterno de Dios, el propósito de Dios. Y sabe que Dios es soberano y que cuando Dios determina algo, nada ni nadie puede estorbar ese plan. Jesús sabía a dónde iba a llevarlo aquel recorrido. Fíjense, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que él decía, mi hora aún no ha llegado, mi hora aún no ha llegado. Repetía en múltiples ocasiones hasta que dijo, llegó mi hora, voy a Jerusalén y voy a entregar mi vida. Jesús estaba actuando bajo el cronograma divino. Y desde la eternidad pasada, como vemos en 2 Timoteo 1:9 y en Apocalipsis 13:8, Dios predeterminó que Jesús moriría una muerte expiatoria. Él sería el Cordero, como dijo ahorita, que daría su vida para redimir, para rescatar a los pecadores. Su plan estaba preestablecido y todo lo relacionado con la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Vea 1 de Pedro 1, 18 al 20. Y en su providencia, Él controlaba cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Fíjense, Jesús llegó a Betfagé y se preparó para continuar su recorrido y entrar a Jerusalén a través de la puerta este de la ciudad. Ahora, como parte de sus preparativos, Él le hizo un reclamo a sus discípulos. Vamos a ver que les reclamó para que ellos fueran a ultimar los detalles de su recibimiento. Vemos esto en los versos 1, la segunda parte, y el verso 7. Dice así, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id
a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Aquí vemos que Jesús estaba en control de todas las circunstancias, de todo lo que estaba sucediendo, de los más mínimos detalles relacionados con este evento. Todo estaba perfectamente calculado. Jesús le dio las instrucciones precisas a estos dos discípulos sobre dónde debían ir, qué debían buscar, qué debían decir, si el dueño les preguntaba algo, ¿verdad? Ahora, tengamos en cuenta que Jesús en su omnisciencia conocía todas estas cosas. Cada detalle de su recibimiento fue plenamente controlado por Él. Y tenía un propósito. Todo esto tenía un propósito. No lo hizo por gusto, sino que toda la parte del cumplimiento de las profecías que se habían dado sobre Él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo nos dice, en el verso 4, dice que todo esto, hablando de los preparativos para su entrada, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. O sea, todo esto tenía el propósito de hacer cumplir una profecía, ¿verdad? Decid a la hija de Sión, he aquí, ¿quién viene? Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, Jesús estaba cumpliendo con esto cada uno de los detalles proféticos. El más mínimo detalle profético, concerniente a su primera venida, a su ministerio y a su muerte, y específicamente en este contexto, a su recibimiento como rey en Jerusalén. Sión es el nombre de la ciudad santa, es un diminutivo, ¿verdad? Sión. Y la expresión decid a la hija de Sión es una referencia a los habitantes de Jerusalén. 500 años antes, el profeta Zacarías había dicho en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora usted se da cuenta cómo Jesús estaba cumpliendo con este acto cada elemento profético dado en el Antiguo Testamento. Ahora, note que la profecía de Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión. Y si comparamos las palabras del profeta con las del evangelista Mateo, veremos que el apóstol omitió esta frase. Omitió esta frase. Lucas nos dice en Lucas 19, 41 al 44, que cuando Jesús se acercó a la ciudad de Jerusalén, dice que Él lloró. ¿Sabe eso, verdad? Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo podía Él o el pueblo regocijarse cuando el juicio venía? El juicio venía. Ese tiempo de regocijo tendrá lugar, pero tendrá lugar en su segunda venida, cuando Él instaure su reino. Pero en su primera venida, Jesús vino como siervo sufriente, como el Cordero de Dios. Mateo también omitió la frase justo y salvador. ¿Sabe? Su recorrido a Jerusalén fue un acto de misericordia y de gracia, no un acto de juicio y justicia. La palabra salvador conlleva el pensamiento de victoria, de liberación. ¿Bien? Y la liberación total ocurrirá en la segunda venida. En su segunda venida habrá una verdadera entrada triunfal. Jesús vendrá a conquistar y a instaurar su reino milenial.
Y no sucederá como en su primera venida, que las personas lo recibieron, pero después lo rechazaron. Fue un recibimiento incompleto. ¿Ok? En aquella ocasión, Jesús vino ofreciéndoles el reino de Dios y la salvación de sus pecados. Pero como dice la Escritura en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe? Usualmente los reyes conquistadores, los reyes, solían entrar a la ciudad sobre un caballo, porque el caballo es un símbolo de poder, de fuerza, de autoridad y de esplendor. Jesús escogió entrar a la ciudad de Jerusalén en un asno, porque el asno era un símbolo de paz. Jesús no vino como un rey conquistador a conquistar por la fuerza. Él vino en paz a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino ofreciendo no un reino humano y terrenal, sino el reino de los cielos. Vino a librar a los hombres no de la esclavitud de Roma, sino de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Ese fue su propósito. Ese fue su plan. Jesús no había venido a establecer un reino terrenal librando a Israel que estaba en ese momento bajo la esclavitud de Roma. Él vino a proclamar el reino de los cielos, el reino de Dios. Ese fue su propósito. Ese fue su plan. Él no vino como un rey conquistador, sino como el siervo sufriente profetizado en Isaías 53, versos 1 al 12. Y ahí se dice que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe? Esto ocurrió en su primera venida, pero la próxima vez que Israel vea al gran rey, él no vendrá en un pollino, él vendrá en un caballo blanco y vendrá en esplendor y gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino milenial y a cumplir todas las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento. Usted puede ver ese advenimiento en Apocalipsis 19, verso 11. Ahora se nos dice en el verso 6 y 7 que los discípulos fueron de Mateo e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y aquí vemos que Jesús continuó su recorrido y ahora vamos a ver cómo fue su recibimiento, versos 8 al 11. Dice, y la multitud que era muy numerosa, recuerden, este tiempo era un tiempo especial para Israel, porque los judíos que estaban dispersos por todos lados venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Algunos calculan que habían aproximadamente 2 millones de personas en aquel momento en Jerusalén. ¿Ok? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Era costumbre esparcir flores, ramas, alfombras y vestidos en el camino de los reyes conquistadores. O sea, esta era una práctica habitual en el camino de los reyes y de los príncipes y de otros a quienes se les pretendía mostrar particular honor y respeto. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13. Ahora, cuando se acercó Jesús a la ciudad de Jerusalén, se dice que las multitudes extendían sus vestidos y cortaban ramas de palmera, vemos eso en Juan 12, 13, y las ponían en el camino para que Jesús pasara sobre ella. Todo esto constituye un acto de homenaje, un acto de reverencia reservado para la realeza, para los reyes, como vemos en Segunda de Reyes 9:13. Lo que sugiere que la multitud en aquel contexto estaban reconociendo, estaban afirmando que Jesús era el rey de los judíos, que Jesús era el rey legítimo, el que tenía el derecho al trono. Como vemos en el verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de ¿quién? De David. Y recuerde que David fue un rey de Israel. ¿Recuerda eso?
el segundo rey de Israel, aquel a quien Dios le prometió que uno de sus descendientes tomaría el reino y su reinado sería estable eternamente. Bien, al decir Hosanna al Hijo de David, estaban reconociendo que Jesús era el rey legítimo. Bien, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. O sea, imagínense aquella multitud, todas aquellas personas clamando. Comenzó a clamar diciendo Hosanna, que en hebreo significa sálvanos, te rogamos, sálvanos ahora, te rogamos. Bien, esta palabra vino a ser una expresión de alabanza, pero antes era una expresión de ruego, un clamor pidiendo ayuda. Y cuando la multitud clamaba Hosanna al Hijo de David, sálvanos, estaba citando el Salmo 118, versos 25 y 26, donde dice así, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, era un clamor por liberación. Era un clamor por liberación de aquel pueblo. Los judíos estaban pidiendo que los salvara. Solo que la salvación que ellos esperaban era una salvación nacional. Era una salvación de la esclavitud de Roma. No esperaban otro tipo de liberación. ¿Sabe? Este salmo, el Salmo 118, es un salmo mesiánico. Lamentablemente aquellas personas no estaban interesadas en que Jesús salvara sus almas y perdonara sus pecados. Ellos solo querían un rey que los librara de la esclavitud de Roma y que les diera todo lo necesario para poder vivir de la manera que ellos querían, ¿verdad? Israel esperaba un Mesías conquistador que utilizara su poder sobrenatural para romper el yugo romano y que estableciera un reino de justicia donde ellos, la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, fuera preeminente, como mismo había ocurrido cuando David reinó o cuando Salomón reinó. Pero Jesús dejó claro que su propósito al venir a la tierra no fue establecer un reino humano. Si usted lee en Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús no había venido a instaurar un reino humano en su primera venida. Él vino a derrotar a Satanás. Como dice primera de Juan 3:8, Él vino para deshacer las obras del diablo que tenía cautivo a, no un pueblo, sino a la humanidad completa. ¿Ok? Ahora, el clamor de aquellas personas y el reconocimiento de que Jesús era el Hijo de David, un título mesiánico que lo definía como el Rey y el Mesías prometido y el legítimo y verdadero Rey de Israel, era el cumplimiento de la profecía dada por Dios al Rey David en Primera de Crónicas 17, 11 al 13, donde Dios decía que de él vendría un rey cuyo reinado sería estable eternamente. Un reino que no tendría fin, un reino de paz y justicia, un reino que sería estable eternamente. Ahora, al recibir a Jesús, aquellas personas debemos entender que solo estaban actuando por impulso, estaban actuando por emoción y eran inconscientes del verdadero significado que aquella entrada a Jerusalén tenía para Jesús. Y eran inconscientes de lo que Jesús estaba haciendo en aquel contexto. Ellos estaban cumpliendo las palabras del profeta Isaías 29:13, cuando dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? Hay mucha gente que adora a Dios, habla de Dios, dice que es creyente, dice que es cristiana, pero no ha rendido su corazón a Dios. Vive en rebeldía, en pecado, en desobediencia a su palabra. Y eso es lo que estaba pasando con aquellas personas. Estaban allí diciendo, Hosanna, bendito, te adoramos, te queremos. Pero no entendían el propósito. Habían malinterpretado las profecías del Antiguo Testamento. Sabían que Él era un rey, pero desconocían la naturaleza de su reino. Su esperanza era que Él estableciera un reino terrenal y no un reino espiritual. Su clamor era que Jesús lo libertara del yugo de la esclavitud romana y no del pecado. Y por tanto, aquellos que estaban aquel día clamando y diciendo, bendito Jesús, Hosanna, sálvanos ahora, pocos días después lo rechazaron y decían estas palabras que nos describe Marcos 15, 12 al 14. Respondió Pilato y les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, escucha sus palabras, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Mucha de aquella gente que estuvieron diciendo, Hosanna al Hijo de David, después gritaban, pocos días después gritaban, crucifícale. Como Jesús no estuvo dispuesto a cumplir sus caprichos, sus demandas de instaurar un reino humano, de darle pan libremente, hacer milagros y bendiciones, ellos buscaban las bendiciones de Él y no al Señor de las bendiciones. Buscaban los beneficios, pero no al benefactor. Y lamentablemente sucede lo mismo con muchas personas hoy. Cuando escuchan el mensaje de la Escritura, ¿sabe? La Escritura demanda que todo hombre se arrepienta. La Biblia dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados y que reciba a Cristo por la fe, que los reconozca, los reciba como su Salvador y su Señor. Y cuando decimos Señor se refiere a alguien que tiene autoridad para controlar tu vida, para gobernar tu vida. Él es el rey y tú eres su siervo, su esclavo. ¿Ok? Y lamentablemente muchas personas rechazan, siguen rechazando a Cristo. A veces dicen, sí, yo recibo a Cristo, yo acepto a Cristo, pero aceptan a Cristo solo esperan recibir bendiciones. Pero cuando de verdad tienen que reconocer a Cristo en sus vidas, cuando se les dice que tienen que humillarse, que tienen que someterse, que tienen que obedecer, entonces los rechazan y no los reconocen. Lo cierto es que aquella multitud no sabía realmente quién era Jesús, como vemos en el verso 10. Dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, para ellos Jesús simplemente era un profeta nada más. Simplemente. Habían proclamado hacía poco que Él era el rey, que Él era el Mesías. Sin embargo, ahora dicen, este es el profeta. Y aquel era el punto en que ellos tenían que reconocer o rechazar a Jesús. Tenían que definir realmente cuál era su posición con respecto a Jesús. Nota que ellos hicieron la pregunta correcta. ¿Quién es este? ¿Alguna vez te has preguntado quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta más importante que usted debe responder en su vida. ¿Quién es Jesús para usted? Para mucha gente Jesús es simplemente un maestro más, un gran líder religioso, un hombre ético. Algunos blasfemos lo consideran un revolucionario, otros consideran que fue un iluminado. ¿Quién es Jesús? La respuesta de aquellos judíos no fue la correcta. Para ellos Jesús simplemente era el profeta de Galilea, era un profeta más. Habían proclamado hacía poco que Él era el Mesías y el Rey, el Hijo de David, pero no habían comprendido realmente quién era Jesús.
¿Sabe? Esa pregunta, ¿quién es este?, es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerle. Porque de ella depende tu destino eterno. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree, dice la Escritura, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Después de Juan 3:16 viene Juan 3:17, Juan 3:18. Lea esos versos. ¿Quién es Jesús? Debemos comprender que en aquella ocasión Jesús vino en su humillación como siervo sufriente a morir por nuestros pecados, pero que en su segunda venida lo hará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en todo su poder, esplendor y gloria, a instaurar su reino milenial de justicia y paz. Y la pregunta, ¿quién es este?, es tan importante que Jesús se la hizo en una ocasión a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 16, 13 al 18, vemos que primero Jesús le dijo en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego les preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Sabe? La respuesta correcta la dio el apóstol Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O dicho de otra manera, el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Bien, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que usted entienda, Jesús es el Dios hombre. Como dice Mateo 1:23, Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este rey que entró a Jerusalén y que fue recibido como rey y después rechazado, quiere entrar a tu corazón hoy también, si tú lo recibes por la fe. Dios obra en ti. Dios espera que tú reconozcas quién es Jesús y lo recibas por la fe. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Dice la Escritura en Juan 1:11 al 13, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús es el Señor, Él es el Rey de Reyes, y Él hoy pretende entrar a tu corazón si tan solamente tú lo recibes como Señor y Salvador, si no lo has hecho hasta aquí. Él puede darte salvación y vida eterna y cambiar tu vida y hacerte un hijo de Dios. Ese fue el propósito por el cual vino, extender su reino, un reino que hoy está siendo establecido a través de la iglesia, pero un reino que algún día será tangente y vivo, será aquí en esta tierra. Cristo vendrá y literalmente reinará por 1000 años, y ese reino será un reino diferente a cualquier reino que la humanidad ha conocido. Jesús es el Rey y Él espera que tú lo reconozcas como tal y lo recibas en tu corazón. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú hiciste, Señor, en tu primera venida. Gracias porque sabemos que tú viniste a dar tu vida para rescatarnos y darnos entrada a ese reino. Y, Señor, que cuando hoy recibimos a Cristo por la fe, Señor, podemos ser parte de ese reino. Sabemos que eres tú el que nos llama y tu clamor es que nosotros nos arrepintamos y te recibamos por fe y te demos, Señor, a ti el lugar en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, obra en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por lo que tú hiciste en aquella bendita semana. Y, Señor, permite que nosotros podamos celebrar tu sacrificio y podamos celebrar aquel momento, aquel acontecimiento tan importante en el cual tú viniste a morir por nosotros, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Bendice a este pueblo. Y en especial te pedimos, Señor, que si alguien en este lugar
todavía no te has recibido por la fe, Señor, hoy sea el día en que tu Espíritu traiga convicción, Señor, y que tú traigas salvación, y que tú obres, y que tú le llames, y que tú, Señor, les regeneres, para que puedas recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.